región del Maule, perdón, Biobío, y así estaba organizado nuestro ejército. Nuestro ejército cambió, ya no habían regimientos, no habían brigadas, no habían divisiones, cambió totalmente. Sacó una orden, una planificación, pescó la planificación que había, la guardó y hizo una planificación totalmente nueva para enfrentar esta emergencia. Y se crearon los centros de ayuda humanitaria y los subcentros de ayuda humanitaria. En cada región había un general designado por el presidente de la República y que se hacía responsable de este periodo de reconstrucción. Dentro de la reconstrucción también en estas regiones hubo una gran cesantía y se creó a través del Cuerpo Militar del Trabajo un sistema de empleos para aquellos cesantes y se contrataron para poder sacar los escombros y para poder recuperar las vías y hacer más expeditas las vías, pero principalmente para sacar escombros. Veamos qué pensaban, porque muchos piensan cuando el ejército o las Fuerzas Armadas salieron a la calle ese día 28, todos piensan en estos tanques o tanquetas y con los fusiles, etc. Yo creo que no disparamos ni un tiro, y si lo disparamos fue para asustar a alguien. Lo que más hicimos fue ayudar, lo que más hicimos fue eso. Nos hicimos cargo de los hospitales, instalamos los hospitales de campaña, hicimos evacuaciones, nos metimos a los edificios que estaban en tierra para poder sacar a los sobrevivientes, repartimos el agua, repartimos la alimentación, nos hicimos cargo de la seguridad diurna y nocturna, sacamos los escombros de las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos qué piensa una persona o un testimonio de esa zona. Señor alcalde, la de conocer. Y cuando ellos llegaron, sí, pues fue súper ordenado. Dan una sensación de estabilidad, todo. Y igual los trabajos que han hecho, todo ha sido súper bueno y beneficioso. Realmente ha sido un aporte, o sea, desde el punto de vista que tú lo quieras ver, es un aporte para la Constitución la llegada de los militares. Yo debo ser súper honesta, porque yo, mi familia somos todos comunistas. Entonces ustedes entenderán que yo tengo una brecha muy grande con lo que es el uniformado y todo eso. Entonces me tocó ver el lado distinto de lo que son las Fuerzas Armadas, porque son personas integrales, no son solamente personas que entrenan o hacen cosas de ese tipo, y con un respeto único y grande que yo por lo menos no he recibido de otros empleadores como lo he recibido el ejército, de verdad. Es muy lindo trabajar con ellos. Cuando hubo que retirar las fuerzas de las regiones afectadas, la verdad es que nos costó. Incluso hubo protestas para que no nos fueran. Pero fue una labor que la hicimos con mucho orgullo y logramos salir adelante. Ahí en imágenes hay un poco lo que hicimos en cada una de las regiones. Vamos a ir rápidamente a las lecciones aprendidas, porque ya me quedan 2 minutos. El origen del Centro de Coordinación Logístico, este es un análisis, ya ustedes lo escucharon. Fue producto de una emergencia, no es un organismo permanente, sino que fue para reemplazar el colapso o que había tenido la ONEMI. Ayudó mucho en esto la reciente creación del Estado Mayor Conjunto, que permitió centralizar las fuerzas. La ausencia de flujo de información logró recuperarse a través de los sistemas de comunicaciones de las Fuerzas Armadas. Y el Centro de Coordinación, repito, es un elemento transitorio. Las experiencias. Hay que trabajar con las Fuerzas Armadas, porque a la larga, tarde o temprano, van a recurrir a ellas. Pastelero a tus pasteles, dice un dicho en Chile. Las Fuerzas Armadas en el primer momento tienen que estar presentes en estas actividades. Cuando se logre la normalidad, se entregará nuevamente a las autoridades civiles, pero es imposible. Ninguna autoridad civil ni ningún organismo ante un terremoto de estas características va a poder lograr mantener el control y poder llegar con la ayuda. No esperar instrucciones. Muchas veces todos estaban esperando que algo ocurriera, pero como hay un tema legal, muchas veces hay que esperar que esas órdenes o esas leyes se dicten. Asegurar la red de enlace con el ejército, tiene que ver con el ejército y en este caso con las Fuerzas Armadas. Tener un registro de los proveedores y transporte, ya lo vimos por qué. Cada región tiene sus propias capacidades. Registro de voluntarios, muchos quieren ayudar, pero hay que tenerlos registrados.
y la capacitación del personal que trabaja en las oficinas de emergencia. Tiene que ser permanente. No puede ser la foto para el mes o para la semana. Tiene que ser permanente. Lamentablemente la gente que trabaja en estos servicios cambia el gobierno y cambia las personas. O están 2 años o 3 años y los cambian. Al final nadie sabe nada. Y llegamos todos los años a repetir las mismas instrucciones y hacer los mismos ejercicios. Estos 12 integrantes fueron los que permitieron el orden de esto y el traslado de estas 12.000 o las 1.600 toneladas. Hubo un reconocimiento especial del presidente de la República, que fue para el Día de las Glorias del Ejército, el 18 y 19 de septiembre, donde se le hizo un reconocimiento al comandante en jefe y a los más destacados en cada una de estas labores. Existe en nuestro país, lo que les decía yo, el sistema de simulación de gestión y entrenamiento de situación de emergencia. Nosotros hemos capacitado en la Academia de Guerra del Ejército de Chile a decenas de municipalidades. Es un sistema que se pone en los computadores, se plantea una situación ficticia y se hace trabajar a través de resoluciones del alcalde, de los concejales, de los organismos de seguridad, de los bomberos, de la policía, y se va viendo si fueron capaces de reaccionar o fueron capaces de salir adelante con la emergencia. Lo mismo existe un sistema integrado de información para emergencias que tiene el Instituto Geográfico Militar, donde han participado muchas personas de aquí de Ecuador. Hubo una reunión hace poco en Chile sobre este tema. En la Academia de Guerra del Ejército de Ecuador en Sangolquí se hizo un ejercicio, se invitó a la municipalidad, se invitó a la policía, se invitó a todos los organismos que tienen que ver con la emergencia, se planteó esta situación, todavía estamos esperando que resuelvan, no resolvió nadie. El que estaba reemplazando al alcalde dijo: yo no sé, yo no sabía, el alcalde está en Guayaquil. Bueno, eso mismo va a pasar ese día. Eso mismo va a pasar, el terremoto no les va a mandar un documento para decirle en 20 días más va el terremoto o el tsunami. No se lo va a mandar, se lo aseguro. Y el que va a tener que reaccionar es la persona que esté ahí en ese momento, sea o no sea el alcalde, sea o no sea el director de los bomberos, el que esté va a tener que reaccionar. Bueno, el ejercicio, sinceramente, tengo que decírselo, fue un desastre. Señor alcalde, espero que nunca le ocurra esto que está reflejado aquí, y tal como dice su himno, lo único que se lo podría impedir es un tsunami. Ojalá nunca ocurra. Y si ocurre, hay que estar preparado para ello. Muchas gracias. Bueno, con la presentación del coronel Slater vamos a cerrar la etapa de presentaciones. Vamos a destinar un tiempo lamentablemente breve, no disponemos de mucho tiempo para preguntas. Queremos aprovechar al máximo tanto los conocimientos y las experiencias de los panelistas, así como también las inquietudes de todos los asistentes. Por eso les voy a pedir a las personas que tengan alguna pregunta, por favor, que se identifiquen, a qué organización representan, y también en función del tiempo hacer la pregunta lo más directa y concisa posible. No sé si alguien ya quiere presentar, o también si quieren hacerla en general al panel o a un expositor en particular. Mi nombre es Arturo Cajamarca y soy colaborador del municipio. Gracias. Que por favor nos explique cómo es esto del salvataje vertical que escuché cuando suceda este tipo de emergencia y no podamos salir a los lugares altos por el problema del tsunami, por favor. Aló. ¿Estamos bien? Arturo, muy buena tu pregunta. La verdad es que siempre pensamos que cuando viene un tsunami todos vamos a disponer del tiempo apropiado para llegar a zonas seguras evacuando horizontalmente. Sin embargo, ciertamente lo vimos en Japón, en Tohoku, particularmente en todas las costas del norte de Tokio, de que mucha gente se salvó verticalmente. Primero que nada tiene que haber una normativa, porque los edificios son evidentemente propiedad privada y nadie te obliga a que le abras la puerta a todos tus vecinos para que suban a las partes elevadas. Segundo, primero que nada tiene que haber un trabajo previo
en este caso a nivel de la municipalidad, que debe, primero que nada, identificar cuáles son los edificios que cumplen con los estándares mínimos para soportar un volumen importante de gente. Si sus partes elevadas o azoteas son capaces de soportarlo y tienen la seguridad que permitiría contener un número definido de personas. Una vez que son identificados esos edificios, esas instalaciones, sencillamente se instala señalética y que permita que la gente entienda que ciertos íconos localizados en el borde costero son una alternativa para evacuar verticalmente. Si bien hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el tsunami en las costas de Japón arribó a algunos lugares en menos de 15 minutos. En la pregunta que tenemos que responder, asociado a simulacros que evidentemente Manta realiza y realizará, ¿cierto?, en el futuro, es si en 15 minutos podemos sacar a toda la gente del borde costero en un día hábil, en un peor escenario, en verano, con mucho tráfico y etcétera. Es un trabajo complejo, pero existen experiencias comprobadas y gran parte de los sobrevivientes en Sendai, en Japón, el 11 de marzo, se salvaron verticalmente. Cuando no hay estructuras, cuando no hay edificios, si son ambientes rurales, ambientes dispersos, de baja densidad de habitantes, existen las torres de evacuación anti-tsunami y ya incluso en Chile estamos viendo la posibilidad concreta de instalarlas, donde ciertamente la altitud, la topografía en kilómetros a la redonda no tiene una cota sobre los 10 metros. En ese caso existen hoy día estructuras ya definidas y preconcebidas que solamente basta con replicarlas e instalarlas. Durante su vida útil, estas torres contra tsunamis sencillamente funcionan como miradores, como lugares para observar la naturaleza, ornitólogos, los novios, etc. Y en el momento de una emergencia pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ricardo Delgado, soy el director del diario El Mercurio de la ciudad de Manta. Doctor, hace algún tiempo atrás se nos explicó que los perfiles costaneros, y especialmente el de Manta, pueden amortiguar en alguna manera los tsunamis. ¿Eso es verdad? ¿Y en qué manera, de acuerdo a la profundidad del perfil costanero, usted podría describirnos? Y tengo otra inquietud con respecto a la formación de los grupos logísticos en caso de las ciudades, ya que se explicó la experiencia que han tenido. El comité debe estar conformado siempre por la principal cabeza, que debe ser el alcalde. Él debe ser el portavoz de la comunicación hacia los afectados y los otros organismos del gobierno, especialmente los seccionales, donde puedan elaborarse mejor la información, porque en estos casos, entiendo, y por la experiencia que han tenido ustedes, la información debe de llegar precisa, y para que no haya distorsión de la idea y de la magnitud del desastre que ha ocurrido. Gracias. Ricardo, la verdad es que una cosa es que te digan que el perfil costanero o las características del borde costero de Manta ciertamente pueden mitigar o atenuar el impacto de un potencial tsunami. La verdad es que desconozco el estudio que lo confirma. Para entender con propiedad la magnitud de la peligrosidad de tsunamis en Manta, se debe hacer un estudio que se base en técnicas de modelación numérica que nos permitan evaluar diferentes escenarios. Uno, un terremoto con tsunami frente a las costas, que va a llegar en pocos minutos, un evento de gran magnitud, un evento de campo cercano quizá más al norte, otro evento de campo cercano más al sur, un evento de campo lejano desde Japón, etc. Y una vez que yo evalúo múltiples escenarios y veo y evalúo el impacto que tiene la inundación en la ciudad y realmente estimo parámetros hidrodinámicos como velocidad de los flujos y columnas de agua sobre el terreno, con propiedad puedo entender si ciertamente la topografía me ayuda o no me ayuda. Ciertamente en zona acantilada el nivel de exposición disminuye y en zonas bajas, sobre todo cercano a desembocaduras de ríos y zonas de bahía, las ondas de tsunami generalmente se amplifican y son mucho más grandes. Pero hoy día existen métodos reconocidos internacionalmente y validados que se basan en la modelación numérica de tsunamis, que son la base para luego comprender riesgo.
Por lo tanto, si tú tienes antecedentes concretos de ese estudio, me gustaría conocerlos y te puedo dar una opinión con mayor propiedad. Si lo escuchaste, la verdad es que no tiene ninguna validez si no hay un estudio que lo valide. Muchas gracias. Efectivamente, la información tiene que ser canalizada a través de una sola persona. Hablemos, en nuestro país existen las gobernaciones, las intendencias y las alcaldías. En este caso, se recurrió a la persona con más autoridad en la organización civil, que fueron los intendentes. Por lo tanto, el general que estaba en cada una de las regiones se entendía directamente con el intendente, y existía un delegado de las Fuerzas Armadas que estaba apoyando las decisiones o apoyando las solicitudes que tenía cada una de estas autoridades comunales o regionales. O sea, el intendente decía: general, tengo problemas en tal parte, no tengo vivienda, y el general le buscaba la solución. O hablaba que no está llegando la ayuda de las cajas alimenticias a Talcahuano, hablaba con el general y el general le buscaba la solución. En un gobierno democrático como el de ustedes y el nuestro, no hay duda que la autoridad militar está subordinada a la autoridad civil, y así ocurre, y eso no hay ningún drama y ningún problema, y todos lo entendemos perfectamente. Muchas gracias. Roque Mendoza López. Y inicio felicitando a la y los expositores, de manera muy especial al señor Gastón Saavedra, alcalde Talcahuano, por la visión que tiene sobre el tema de gestión de riesgos. Y quiero hacerle una pregunta al señor alcalde. Su alcaldía consta, antes del terremoto, tenía los mapas de peligro ante la hipótesis de tsunami. Y adicional a ello, a Marcelo, quisiera hacerle la misma pregunta que le hago al señor alcalde: si esos mapas de riesgos, los modelos utilizados funcionaron o no post evento. Gracias. A ver, los mapas de inundabilidad, que un poco yo mostré en la presentación, son los que existían a partir del terremoto de 1835. Y efectivamente fueron los mismos lugares que se inundaron. Dramáticamente, las casas que estaban construidas a posterior de aquello sirvieron de contención, y eso amortiguó, diría, la expansión de esta inundación en el territorio. Y fueron esas mismas casas las que pagaron carísimo por las autorizaciones que se dio en su momento en que se construyó esto, y por no respetar aquello que existía como mapa de inundabilidad en su momento. Eso tiene que ver con el ordenamiento territorial que se tiene que dar. Y ahí, como siempre, y en todos los países como los nuestros, los intereses de los inmobiliarios pueden mucho más que el beneficio social y el control de riesgo, que es lo que hay que imponer en futuros desarrollos inmobiliarios en nuestras ciudades. No solo en los bordes costeros, sino que también en las laderas de cerro, en los lugares donde están definidos como de riesgo, no se puede construir viviendas, tan simple como eso. Y allí es donde hay que ser inflexible, o hay que determinar normas que se puedan aplicar. En el caso nuestro de recuperación de 2 lugares, tanto de Tumbes, Santa Clara, 3 y El Morro, las condiciones de construcción finalmente fueron muy distintas, porque cuesta resolver el problema, cuesta de asumir este costo político que se ha dicho acá para la construcción. El acuerdo es que ninguna casa de las que se construya tienen habitación en el primer piso, y son incluso unos departamentos que se van a construir en el sector del Morro, no vive nadie en el primer piso. Todo a contar del segundo a partir de la experiencia y las mediciones que se hicieron. El ideal es que no se hubiera construido nada, pero hay situaciones que a veces solo están en otras partes de las decisiones. Tal como dice el alcalde, el ajuste entre la inundación obtenida por modelación numérica
con lo observado en 2010 fue de muy buen ajuste. O sea, ciertamente los métodos que utilizan técnicas de modelación numérica para espacializar peligrosidad en caso de tsunami se cumplen. Ahora bien, si bien el instrumento, el mapa de peligro de tsunami, existía hace 10 años, y en Chile, gran parte, casi todas las ciudades costeras relevantes desde el punto de vista urbano y portuario cuentan con estos instrumentos. Lamentablemente, en Chile, estos mapas son indicativos y no normativos. Bajo la óptica del ordenamiento territorial y la planificación urbana de nuestras ciudades, se supone que todo plan que regula el uso del suelo debe tener estudios fundados de riesgo que eviten exponer a la comunidad ante todo tipo de peligro de origen natural. Por lo tanto, es responsabilidad de los municipios y de los planos reguladores de restringir el desarrollo urbano en zonas peligrosas. Sin embargo, generalmente nuestros municipios no cuentan con los recursos económicos necesarios para hacer estudios de riesgo, estudios de peligro que en rigor puedan entender la real magnitud de la peligrosidad en detalle como lo necesita un instrumento de esas características. Eso por una parte. Sin embargo, después de lo que pasó el 2010, ciertamente necesitamos de forma urgente potenciar nuestros instrumentos de ordenamiento, de planificación urbana, mejor dicho. Porque hoy día solamente podemos ordenar territorio donde el tsunami se encargó de pulverizar y borrar todo. Ahí podemos nuevamente decir, ahora no va a haber uso residencial aquí, ahora va a haber un parque. Cuando la ciudad ya está instalada y expuesta, en este caso a la amenaza de tsunami, mucho no podemos hacer. Sí podemos disminuir densidades de habitantes, cambiar usos de suelo o evitar otorgar permisos que permitan incrementar los niveles de exposición, como poner más escuelas, postas y cosas que no deberían estar en zonas inundables. Eso es responsabilidad de Estado. La Constitución en Chile, nuestra Constitución, dice en su segundo párrafo que el Estado de Chile le garantiza la seguridad a las personas. Por lo tanto, hoy día lo que está pasando en Chile es de que mucha gente que perdió algún familiar o tuvo daño está demandando al Estado. El día de que en nuestro país y que en este país y en que los países del mundo hayan responsables directos con cárcel en estos temas, no va a volver a pasar que tú vas a urbanizar en zonas inundables o en zonas de peligro volcánico o en zonas de peligro aluvional, etc. Lamentablemente, cuando no hay ningún responsable, porque si tú pones viviendas o una escuela en zona inundable, esa escuela pasó por un proyecto, esa escuela pasó por una evaluación de impacto ambiental, pasó por un plan regulador, pasó por un director de obras, pasó por toda una serie de organizaciones que deben garantizarle seguridad a las personas por sobre los intereses económicos. Lamentablemente en Chile no tenemos legislación que busque responsables. Sin embargo, hoy día está pasando un hecho inédito. Tenemos una investigación que está buscando responsables por el mal manejo de la emergencia del tsunami del 27 de febrero del 2010 y una mujer, una fiscal, Solange Huerta, está ocupada de llegar hasta el fin en este tema. Esto es inédito en el mundo. En el mundo, en términos de jurisprudencia, solamente existen 3 casos donde se ha buscado responsables y han pagado con cárcel o multas importantes. La gobernadora del estado de Oregón, cuando en 1989 explotó el volcán Santa Elena. 3 sismólogos italianos que el año 2010 no fueron capaces de anticiparse a un terremoto que indicaba todo que iba a venir y hoy día están en la cárcel, y el que está pasando en Chile ahora con esta investigación que está buscando responsables por el mal manejo de la emergencia. Porque no es que nuestra oficina de emergencia no haya dado el ancho o no haya sido capaz de manejarla. No es que algunas personas no teníamos los recursos. No es que hayamos sido sobrepasados. El tema de que Chile, por décadas, nunca se ocupó de este tema. Y sencillamente se fue acumulando esto como una bola de nieve. Lo dije en el principio de mi presentación. Hoy día las cosas están cambiando, lentamente. ¿Hay alguna otra pregunta? Ah, sí, por favor. Sí, buenas tardes. Soy el teniente coronel Carlos Zárate, soy el jefe de operaciones de acá de la policía. Una pregunta para mi coronel Slater y felicitándoles a todos por la muy ilustrativa presentación que realizaron. Cuando se dio el estado de excepción en Chile y procedió a la actuación Fuerzas Armadas, similar a lo que sucede acá en el Ecuador en un estado de excepción, que se utiliza Fuerzas Armadas posiblemente por la cantidad de medios logísticos que tienen y por la cantidad de recursos humanos que pueden ayudar a colaborar en una
catástrofe de este tipo como la que sucedió con ustedes, ¿no parecía como la primera reacción que tuvieron ustedes demasiado desproporcionada? Y eso más que un criterio, es una pregunta. Al observar nosotros imágenes con tanques de guerra circulando por las vías de las ciudades, tratando de controlar a gente que acaba de sufrir una catástrofe natural que no tenía posiblemente absolutamente nada, ¿no es como una reacción demasiado desproporcionada, digo yo, como una pregunta? Y la segunda, una vez que ustedes asumieron el estado de excepción y el control de la repartición de los medios logísticos y el control de la ciudad, ¿existió alguna coordinación con el resto de instituciones como bomberos, como en el caso de lo que es seguridad, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones? ¿Cuál fue su coordinación con ellos y cuál fue el nivel de participación de estas instituciones? Muchas gracias por la pregunta, comandante. Sí, efectivamente pareciera que fuera desproporcionada, pero esos son los vehículos que tenemos. No tenemos citroneta, tenemos esos vehículos. Las unidades que se empleó, que llegó de Santiago, que ahí aparecen como tanquetas, la verdad que son carros Mower, son carros de tracción 8x8, que pueden meterse incluso al agua porque tienen hélice, o sea, pueden flotar. Lo que pasa es que usted se dejó llevar por lo que dijo el periodista. Llegaron las tanquetas, no están así. Llegó el ejército a apoyar a 3 regiones que estaban colapsadas, donde había cierta cantidad de vandalismo, y la mejor respuesta a eso, los muertos fueron por el terremoto y el tsunami, no por la intervención de las Fuerzas Armadas. Al contrario, se evitó, incluso se recuperó muchas cosas de las que se habían robado, se crearon incluso centros donde la gente iba a devolver las lavadoras, los televisores, los plasmas, etc. Y la coordinación con todo el resto de las instituciones sí siguieron funcionando. Bomberos, carabineros, investigaciones, la DPI, todos siguieron funcionando. Pero se canalizaban a través de esta autoridad militar, que creó un comité muy parecido a lo que estamos viendo aquí, un comité de emergencia, y a esta autoridad militar se reportaban, y a esta autoridad militar era el que le daba la solución al intendente, al gobernación o a los alcaldes de cada una de las regiones. No hay duda, esto no fue una acción solo de las Fuerzas Armadas o solo el Ejército, no, fueron de todas las instituciones. Yo solamente les di mi visión desde el punto de vista del Ejército. Si quieren la de los bomberos, tendrían que traer un bombero, pero eso es lo que le puedo decir. Mi nombre es Mario Báez, soy la persona que hizo el plan de emergencias de aquí de la ciudad de Manta. Tengo muchas inquietudes, pero las dejo para el taller de la tarde. Ahora solo quisiera una para el señor alcalde, y es mi preocupación aquí en el Ecuador y en especial en Manta. Los supermercados, las cadenas de mercados, eliminaron sus bodegas de reservas, tienen bodega cero, es decir, que lo que tienen en ¿Aló? Ahí sí. Mira, lo que pasa es que nosotros no podemos obligar a los dueños de supermercados o comerciantes a que tengan un stock, y por eso es que se están haciendo las recomendaciones, ¿sí? Eso nos pasó, y las bodegas, aparte que fueron saqueadas, la logística toda llega de Santiago. Yo dije, el centralismo puede ser la peor de los remedios en su momento. Entonces tiene que haber también una adecuación del funcionamiento de la logística, o tener la capacidad de proporcionar los medios en el momento en que sean requeridos. Pero, de acuerdo al aprendizaje que uno ha tenido de las relaciones, esencialmente con los japoneses, que son los que más saben en esto, la asistencia en el sistema japonés llega a las 72 horas, y hay una preparación previa de todo el pueblo, de toda la ciudadanía, para esos 3 días resistirlo y tenerlos y estar preparados como para abordar esto. No, es prácticamente imposible que la situación se resuelva antes de las 72 horas por una serie de condicionantes que se dan en su momento. Ahora, es de esperar que las recomendaciones que se están haciendo para que todos los que intervengan en esto, cuando se habla de
del comercio. En lo que yo presenté se menciona allí, las cadenas de supermercados efectivamente tengan en su momento y en el lugar todo lo que se requiere para poder provisionar de los alimentos a las personas que así lo necesiten. Una de las cosas que estamos viendo en este país, ya se está trabajando con las Fuerzas Armadas, es el tema de la ración C. No sé si le conocen con el mismo nombre allá en Mochila. La ración de guerra, porque el hecho de tener cajas de alimentos implica que también se necesita una logística básica en el hogar para poder cocinar, preparar los alimentos. Pero cuando uno maneja ración C alimenticia y se la tiene distribuida equitativamente en nuestro país, el problema es que tenemos Oriente cierra unas cadenas montañosas que deben conocer y costa. El problema es la logística para nosotros se complicaría totalmente porque generalmente en un invierno fuerte las carreteras quedan obstruidas. No se diga en caso de un terremoto, como no es un país muy grande, vamos a tener el cúmulo de carreteras que no tendríamos cómo habilitar para que vengan los camiones y demás. Estamos proponiendo que en cada una de las regiones se tenga 100.000 raciones C o 90.000 raciones C, que está comida por persona, pero ya lista, que inclusive tiene su propio calentador. Con Industria Ecuatoriana, eso lo estamos trabajando ya con la Fuerza Aérea, con el servicio a bordo y con el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo le suena la idea? Bueno, sí, todas las ideas son buenas, o sea, no son malas, sí, es que eso tiene que ser, yo dije delante también, eso, lo que yo voy a proponer, voy a exponer, es lo que nosotros tenemos, aprendimos y estamos desarrollando. Pero si en Ecuador existen mecanismos que nosotros también podemos recoger y implementar, ¿por qué no? Todas las cosas son válidas y si sirven y son posibles de aplicar, ¿por qué no se pueden incorporar a los diferentes planes de contingencia que tengamos para actuar en la emergencia? Tenemos tiempo para una última pregunta, sí. Muy bien, muchas gracias. Para la hermana peruana, ¿cómo llegar más fácilmente a la educación de gestión de riesgo? En realidad, para todos nosotros es muy difícil. Miramos por el plano en nuestra institución donde yo trabajo, y casi fue imposible llegar a la comunidad nuestra. Muchas gracias. El trabajo para reducir los riesgos a partir de la educación se puede hacer en dos niveles, desde la escuela y en la familia con la comunidad. La escuela tiene que tener una base institucional. La escuela tiene que asumir los lineamientos nacionales que el Ministerio de Educación Nacional dicta, regula e indica. Ojalá bajo el amparo de una política o un plan nacional. Generalmente en los países a nivel nacional se establece a partir de decreto o de directivas que cada una de las escuelas tengan planes integrales de seguridad escolar o planes educativos institucionales. Estos planes tienen que ser elaborados, implementados y evaluados por las escuelas. Ustedes como padres y madres de familia podrían hacer una labor de monitoreo, de consulta con los docentes, que son los docentes y padres de sus hijos o hijas, y ver en qué medida estos planes se están implementando, en qué medida la escuela conoce cuáles son los riesgos con los cuales convive y en qué medida los estudiantes están participando en estos procesos. Por otro lado, nosotros como personas adultas debemos también asumir cierta responsabilidad en el tema, conocer cuáles son nuestras condiciones de riesgo en nuestra comunidad y promover acciones de organización, de evaluación y de planificación a nivel comunitario. Entonces yo creo que se tiene que avanzar en estos dos frentes de manera paralela, exigiendo el cumplimiento de ciertas normas institucionales a través de la escuela y por otro lado nosotros desde la familia organizándonos con planes muy básicos de qué va a pasar en una situación determinada, dónde nos vamos a encontrar, quién va por los niños, si se van a dejar los niños en la escuela, cuál va a ser el punto de encuentro, cosas básicas, pero eso tiene que estar establecido desde ahora. Eso diría. Bueno, con esta última pregunta vamos a cerrar el seminario. Queremos
reiterar en nombre de la Embajada de Chile en Ecuador el agradecimiento al alcalde de Manta, a los funcionarios de la municipalidad que contribuyeron a hacer esta jornada, a las autoridades que nos acompañaron, también agradecer nuevamente a nuestros 4 expositores. Hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, aquí mismo habrá una mesa de trabajo que ha sido coordinada por la municipalidad con algunos funcionarios del municipio, con agentes o representantes de instituciones que están involucradas en este proceso, para que podamos conversar quizá de una manera más acotada o más en terreno, por llamarlo de alguna manera. Y esperamos que este seminario haya servido no solo para dejar nuevos temas. Sabemos que el municipio y a nivel provincial, a nivel nacional, se están tomando muchas medidas, pero siempre es bueno que se puedan crear instancias de diálogo y sobre todo de intercambio de experiencias. Así que agradecemos a todos su participación y cerramos este seminario. Gracias.